Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola amigos de la ciencia, soy Jorge Caguana, tu maestro de química para sexto de secundaria. Sigamos construyendo el conocimiento a partir de los alquinos. ¡Comencemos! Los alquenos son estructuras orgánicas que justamente pertenecen a la categoría de los hidrocarburos saturados. Pero en nuestro diario vivir los hemos visto justamente a nuestros cerrajeros que tienen el instrumental para soldar a través del gas los componentes metálicos. Veamos más. Los alquinos. Pues bien, ¿qué son los alquinos? Son hidrocarburos de cadena abierta que se caracterizan por tener uno o más triples enlaces de carbono. Aclarar de que los alquinos pertenecen justamente a la hibridación sp. Del mismo modo, es importante que podamos reiterar y reconocer de qué manera se están presentando las hibridaciones. Para ello, te invito a revisar el video que realizamos en la segunda sesión. Muy bien. ¿Cómo se los representan los alquinos? Pues básicamente hay una fórmula global, la cual está dada por carbono N, hidrógeno 2N-2, que básicamente nos sirve para determinar N, la cantidad de átomos presentes en una estructura molecular orgánica. Y 2N-2 justamente nos hace referencia a que se presentarán los triples enlaces. Del mismo modo, tenemos que indicar de que N será la cantidad de átomos presentes dentro de una estructura orgánica. ¿Cómo se los nombra? En general, su nomenclatura sigue las mismas pautas indicadas justamente a través de la nomenclatura IUPAC para los alquenos o alcanos, pero en este caso tiene que tener lo que es la terminación -ino, reitero, la terminación -ino, la cual se tendrá las mismas denominaciones del uso de los prefijos, es decir, met, et, prop, but, entre otros. De todas formas, hay que seguir las mismas reglas que habíamos consignado las anteriores clases. Veamos, en este caso hay que identificar tanto los dobles enlaces como los triples, pero con preferencia los dobles enlaces que serán los que darán el nombre al hidrocarburo. Llamaremos a estos compuestos eninos, nombrando antes justamente a los dobles enlaces y luego a los triples enlaces. En este caso concreto tenemos justamente una estructura orgánica que tenemos recordando carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y rápidamente nosotros podemos identificar que en el carbono 1 se presenta lo que es el triple enlace. Este triple enlace justamente nos da referencia a que ya el carbono tiene consignado justamente 6 pares de electrones, con lo que llegaría a completar la regla del octeto con un hidrógeno más con el electrón compartido. Bien, de esta forma es como tenemos que justamente realizar las estructuras orgánicas sin descuidar la parte de la regla de la tetravalencia. La cadena principal es la que tenga mayor número de dobles o triples enlaces, pero busquemos los números localizadores que sean más bajos posibles para justamente nominarlos. En caso de igualdad tienen preferencia siempre los carbonos con dobles enlaces. En este caso concreto, observemos que tenemos justamente a lo que es una estructura de carbono de sucesión de líneas a través de la escritura topológica, 12 átomos de carbono. Identifiquen, 12 átomos de carbono. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono. Pero del mismo modo, en el carbono 2 se presenta un doble enlace, por lo que se
denominará una denominación eno. En el carbono 5 se presenta un triple enlace, por lo que se denominará ino. Y en el carbono 9 se presenta un doble enlace, del mismo modo tendrá la denominación eno. Pero observen, estudiantes, de que en el carbono 2 se tiene un radical, y ese radical justamente es radical metil. Y en el carbono 8 del mismo modo se presenta otro radical, del mismo modo que es metil. Bien, entonces es importante que nosotros podamos ahora darle el nombre que le corresponde. ¿Sí? ¿Cuál será el nombre que le corresponde a este compuesto orgánico? Justamente será en el 2 se encuentra un radical metil. Observemos, en el 8, carbono 8, también se presenta otro radical metil, por lo que denominaremos dimetil. Reitero, 2,8, la ubicación, como son dos radicales, di, y el radical justamente es metil. Muy bien. Ahora bien, toda la estructura orgánica justamente está enlazado a 12 átomos de carbono, por lo que será dodeca. ¿Ya? Ahora bien, tenemos dobles enlaces en el carbono 2. Observemos, en el carbono 2 tenemos un doble enlace. En el carbono 9 también tenemos otro doble enlace, por lo que será dieno. Es justamente los localizadores. Finalmente, en el carbono 5 tenemos un radical ino, por lo que será terminación ino. De esta forma es como se lo tiene que nombrar a los alquinos. Pero también podemos observar otro ejemplo más, justamente cuando tenemos una cadena principal de 5 átomos de carbono, la cual está justamente en el carbono 4, un radical metil. Por eso, 4-metil, justamente el lugar donde se encuentra el triple enlace es en el carbono 2, por lo que se denominará 2-pentino. Muy bien. Seguimos observando otros ejemplos. Ahora, ¿qué sucede cuando nos dan el nombre? Recordarles que para cuando nos dan el nombre, tenemos que empezar de atrás hacia adelante. Es decir, nos dice penta. Entonces, 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. Ahora bien, en el carbono 1 y 4 se encuentran lo que son los enlaces triples, por lo que serán terminaciones ino. Ahí está 1 y 4. Justamente terminación diino, porque son dos triples enlaces. Finalmente, en el carbono 3 se presenta lo que es la ramificación propil. Ahí está 1, 2, 3, propil. De esa forma es también como se puede denominar a través de la escritura para llevarlo al lenguaje químico orgánico. Sigamos viendo ejemplos. Observen, tenemos justamente al 3-etil, 6-etileno, dec, 2-eno, 4-ino. Y esa estructura se presenta en este compuesto orgánico. Les dijimos de que tenemos que empezar justamente de atrás hacia adelante. Entonces nuestra cadena principal es dec, es decir, 10 átomos de carbono. Observen, 10 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, en el carbono 4 tenemos un triple enlace. Ahí está. En el carbono 2 también tenemos un triple enlace. Ahora bien, en el carbono 6 se tiene lo que es el etileno, que tiene justamente un doble enlace. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué no se está tomando en cuenta como cadena principal? Justamente porque para identificar una cadena principal en una estructura orgánica, se tiene que tomar la cadena más larga. Muy bien. Y finalmente el 3-etil, que justamente se encuentra en el carbono 3. El carbono 3 ramifica 3-etil. Muy bien. También tenemos otro ejemplo que nos dice
que tenemos justamente al hexino 3-dimetil. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono, por eso X. Ahora, ¿dónde se encuentra ese carbono? El triple enlace justamente se encuentra en el carbono primario, en el primer carbón. Por eso es que no ponemos el localizador. Y en el carbono 3 se encuentran lo que son los radicales metil. Por eso se llaman dimetil. Bien, ahora sí, veamos cuáles son las aplicaciones que se utilizan justamente en lo que son los alquenos. Pues muchas de las aplicaciones es en las prendas de vestir, que justamente es a partir de lo que es las cuerdas que se utilizan para lo que son la fabricación de prendas de vestir, o lo que son los instrumentos musicales. Están hechos a partir de compuestos alquínicos. Las prendas de vestir, justamente para que tengan mayor durabilidad, justamente la estructura orgánica como tal, tiene que presentar una buena composición en cuanto a la estructura. Para ello, entre las características están la durabilidad, la dureza, la permeabilidad, la decoloración, entre otras características. Justamente se utilizan componentes orgánicos de hibridaciones SP. Del mismo modo, los plásticos, que son los PVCs, nacen a través de lo que son las ramificaciones de los alquenos para justamente dar productos a lo que son los PVCs. Del mismo modo, se puede identificar a los medicamentos citostáticos, que justamente son aquellos medicamentos que no van a afectar a la estructura del código genético ADN como tal. Estos medicamentos justamente son utilizados para soluciones topológicas, entre otros casos, para no alterar la estructura del código genético. Bien, observemos que tenemos acá justamente una estructura orgánica de tipo alquino, en la que tenemos carbono 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, se denominará propileno, pero identifiquemos que el triple enlace se encuentra en el carbono 2, por lo que será 2-propileno. Pero esto es en la estructura común. ¿De qué manera se presenta en la estructura en 3 dimensiones? Observemos. Bien, justamente, Bien, estamos observando ahora en 3 dimensiones a la estructura 2-propileno. Bien, observen de qué manera se presenta justamente el movimiento que presenta la estructura del 2-propileno. Es el movimiento que realiza justamente dentro de la estructura molecular del 2-propileno. Identifiquemos que la hibridación SP justamente presenta una figura geométrica plana, es decir, con 180 grados de carbono a carbono. Observemos acá, se tiene ese fenómeno. Bien. ¡Wow! ¡Qué interesantes datos! Pero también es importante que podamos valorar el uso en nuestro diario vivir. No olvides revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo, eso fue todo. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.